¿Qué te ha parecido la intro? ¿Te ha gustado? Espero que sí. Puedes decirme tu opinión en los comentarios. Hola, soy Julio Jiménez y hoy voy a hablarte de cómo es un retiro de meditación, qué es lo que puedes esperar encontrarte si te apuntas a uno y cómo, si te lo planteas de manera correcta, esta es una experiencia que puede cambiarte la vida. Quédate además hasta el final del vídeo porque te voy a recomendar un libro acerca de mindfulness que relata de manera muy fiel cómo es uno de estos retiros. A lo mejor tienes curiosidad porque has oído hablar de algún conocido o compañero de trabajo que ha cogido unos días de vacaciones para hacer un retiro de meditación en algún lugar perdido, o quizás tú hayas comenzado una práctica de mindfulness recientemente y estés dándole vueltas a la idea de ir a un retiro este año. A lo mejor te asaltan las dudas y te preguntas si esto es para mí o no, si lo llevaré bien, qué es lo que me voy a encontrar allí. Bueno, pues para eso es para lo que es este vídeo. Voy a contarte cómo fue mi experiencia en el primer retiro de meditación en silencio que hice hace ya algún tiempo. Desde que comencé a meditar he hecho un total de 5 retiros de meditación de distintas duraciones y los considero algunas de las experiencias más significativas de mi vida. De todos me he llevado algo. En primer lugar, antes de que te cuente mi experiencia, quizá tendríamos que responder la pregunta de ¿qué es un retiro de meditación? Bueno, pues para alguien que disfrute meditando son, sin lugar a dudas, las vacaciones perfectas. En un retiro te recluyes voluntariamente en un sitio durante unos días, normalmente en algún lugar alejado de las ciudades o del ruido, y te dedicas exclusivamente a contemplar tu mente, a visualizar tu experiencia momento a momento, a meditar, a disfrutar del silencio. La idea es que no tienes que preocuparte de nada. Sigues una rutina diaria, un menú de comidas, un silencio y un horario estrictos, que te evitan tener que tomar decisiones. Y eso, no tener que hacer nada, el aparcar durante unos días el ego, es lo que ayuda a calmar la mente, a poder observarla y examinarla mejor, a profundizar en la práctica de la meditación y a lograr estados de concentración, de paz, de plenitud, muy difíciles de obtener en medio de la rutina diaria. Si tienes suerte y, además, estás rodeado por naturaleza, la percepción de la belleza en las cosas más simples, la apreciación del mundo a tu alrededor, aumentan y puedes llegar a alcanzar estados de alegría, de amor, difíciles de describir, en los que puedes llegar a sentirte uno con el universo. Un retiro es uno de los mejores regalos que puedes hacerte. Ahora, ¿son todo experiencias positivas en un retiro? Pues siento decirte que no. Enseguida te voy a contar mis aventuras y desventuras durante mi primer retiro, que, por lo que he ido viendo después, además, son muy similares a las que tienen el resto de personas. En un retiro se visitan cielos, pero también se visitan infiernos. En algunas ocasiones encuentras auténtica felicidad en la simpleza, en la serenidad, y disfrutas del momento presente. Pero en otras tienes que enfrentar incómodos encuentros con demonios personales que a lo mejor has estado ocultándote durante años. La clave aquí, como siempre, es mantener la disciplina y seguir con la práctica. Y además es muy importante también contar con el apoyo de un buen guía o profesor que te ayude a integrar estas experiencias negativas, a aceptarlas, pues este es el único modo de transformarlas y ver si, a lo mejor, tenemos algo que aprender de ellas. Mi primer retiro de tipo Vipassana fue con el Instituto S-Mindfulness, que está en Barcelona, y que dirige mi amigo y maestro Andrés Martín. S-Mindfulness ofrece MBSRs, cursos, retiros y certificaciones de mindfulness desde hace un montón de años. Y no exagero si digo que es probablemente uno de los mejores sitios de España para hacer un MBSR, y es, además, donde yo me he formado como instructor. Por cierto, te he contado ya que estoy ofreciendo programas MBSR o reducción de estrés mediante mindfulness de 8 semanas online por Zoom. Pues si estás interesado o interesada en hacer un MBSR conmigo, pásate por mi página juliojimenez.org y ahí encontrarás toda la info. Y después de esta pausa publicitaria podemos seguir hablando de retiros. Hay retiros más o menos estrictos, pero en general las normas suelen ser casi siempre las mismas. Por ejemplo, la comida ha de ser vegetariana. Los móviles tienen que quedar apagados y, si puede ser, lejos de la vista hasta la salida del retiro. Y además no se aconseja llevar libros,
tablets o incluso cuadernos de notas para evitar toda distracción. Y por supuesto está la norma más llamativa de todas, que es el obligatorio silencio de palabra y de gestos durante toda la duración. Tengo que reconocer que aunque me chocó mucho al principio, le acabé cogiendo mucho gusto a estar en silencio, a no tener la obligación de tener que decir nada durante unos días. Si bien es cierto que al principio resulta algo extraño no poder hablar durante las comidas o saludar a otro participante cuando te lo cruzas por algún pasillo, también hay que decir que una vez estás inmerso en el retiro, el motivo para no poder hablar se hace más evidente, y es que hablar te despista. Es muy difícil mantener un estado de concentración, de presencia, si el tener que hablar con otra persona te obliga a hacer uso de la mente discursiva, ya que un encuentro social te hace perder la conexión con el momento presente, debido a la cantidad de juicios y rumiaciones que aparecen. Normalmente, además, el personal del alojamiento te ayuda a cumplir con el silencio, ya que lo sabe y, por norma, no se dirige a ti directamente. En mi primer retiro, la jornada iba desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Durante esta se iban alternando meditaciones sentadas y caminando, a la que además se sumaba una sesión de yoga diaria. Además, el instructor daba una charla al final del día relacionada con la práctica que resultaba muy útil para ir integrando la experiencia. Es muy importante aquí decir que es esta simple, repetitiva y muchas veces aburrida rutina de meditación donde radica el gran poder del retiro para producir resultados positivos a largo plazo en la mente. La clave es tomárselo como un experimento. Te estás poniendo a prueba sometiendo a la mente a una dieta muy baja en estímulos y a la vez dándole una tarea muy simple en la que trabajar. ¿Qué hacemos en la meditación? Hacemos a la mente anclarse al momento presente, enfocándose en un objeto, que puede ser, por ejemplo, la observación de nuestra respiración, o la observación de los sonidos, o las sensaciones corporales al andar. Cuando notamos que nos hemos perdido de nuestros pensamientos, algo que ocurre a menudo, con disciplina obligamos a la mente a volver de nuevo al momento presente, sin juicios y con amabilidad. Eso es todo. Simple, ¿no? A lo mejor esperabas algo más elaborado, pero las instrucciones para meditar se transmiten en unos minutos. Date cuenta que me he referido a la meditación como algo simple, pero en ningún momento he dicho que fuera fácil. De hecho, todas las personas que comienzan con meditación reportan lo mismo. Lo tremendamente difícil que es mantener la atención enfocada por más de unos segundos seguidos en un punto. Rápidamente, cuando empiezas a meditar, se hace evidente lo descontrolada que es tu mente en su estado natural. La meditación no consiste en dejar de pensar, vaciar la mente o alcanzar ningún estado mental concreto, sino persistir en enfocarnos en el momento presente a través del objeto de atención elegido. Es cuando haces este ejercicio una, otra y otra vez cuando empiezas a notar los efectos positivos en tu psicología. En el contexto de un retiro, además, estos cambios en nuestra experiencia aumentan tanto en intensidad como en duración y te deja un pozo que se extiende mucho más allá de la duración del propio retiro. En mi caso personal, algunos de los efectos que noté durante y después del retiro fueron una mayor calma y tranquilidad, un aumento en la resiliencia ante las frustraciones, una menor tendencia a tener reacciones impulsivas, una disminución de la aparición de emociones negativas, así como su duración, más facilidad para mantenerme en la experiencia del momento presente, mayor amabilidad hacia las personas que me rodean, y luego una gran sensación de conexión con la naturaleza en momentos puntuales, una felicidad y alegría repentinas cuyo origen, a veces, no podía atribuir a nada concreto. Pero no quiero engañar a nadie, un retiro no es un camino de rosas. Como explicaba al principio, fue para mí una experiencia bastante irregular, y es que el mayor problema que tuve fueron las expectativas que yo tenía sobre cómo tenía que ser mi experiencia durante el retiro. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Una vez comencé la práctica y se hizo el silencio, lo primero que empecé a notar fue un aumento considerable en el volumen de los pensamientos dentro de mi cabeza. Era como si el hecho de haber acallado la palabra externa
sumado al continuo silencio que nos acompañaba durante largas sesiones de meditación, en los descansos y en los paseos por el jardín, todo eso hubiera hecho que mi mente se rebelara y empezara a atormentarme con pensamientos en forma de dudas, juicios, traumas, planes, fantasías, recuerdos. La sensación continua para mí era como ir con una fastidiosa, inoportuna y repetitiva compañía dentro de mi cabeza todo el día. Tras la sorpresa que me dio este molesto ruido mental, cuyo nombre técnico es rumiación, recordé haber leído en alguna parte que más del 90% de los pensamientos que articula la mente discursiva no sirven de nada, son basura. Son repeticiones de patrones mentales sobre los que no tenemos casi ningún control. Viéndolo ahora en perspectiva, me doy cuenta de que en ese momento no había nada diferente en mí. Ese es el estado por defecto de la mente humana. Todos tenemos una continua cháchara girando en nuestra cabeza todo el día. Era solo ahora que el silencio la estaba haciendo para mí mucho más evidente. Los 2 primeros días fueron terribles. Y fue, como te decía antes, por las expectativas. ¿Qué ocurrió? Puesto que tengo unos años de experiencia en meditación y en mi práctica personal ya había logrado alcanzar momentos de gran concentración mental, esperaba que mi práctica en el retiro fuera como la seda, especialmente dado que las condiciones eran inmejorables. Yo tenía que saber cómo estar en el momento presente, lo había hecho otras veces. No podía dejar que la mente discursiva me controlara, sobre todo ahora que el momento y el escenario eran perfectos. Sin embargo, no me relajaba. Mi reacción, de manera inconsciente, fue plantear batalla a la mente, intentando forzarla a hacer lo que yo quería. Y como podrás imaginarte, esto no solo no funcionó, sino que hizo la situación mucho peor, aumentando considerablemente la intensidad del ruido en mi cabeza, al que ahora había añadido juicios sobre mí mismo, exigencias sobre mi rendimiento en el retiro. El resultado fue algo que solo se me ocurre definir como un gatillazo mindfulness. Y así es como pasé el primer día y gran parte del segundo, como en un estado febril de agitación mental del que no sabía cómo salir. Y además a esto se sumó un intenso dolor en las rodillas. Esta aparición de dolores físicos que no podemos atribuir a nada cuando haces meditaciones largas es algo bastante común. Es un síntoma de las contracciones acumuladas que tienes en el cuerpo durante la vida diaria y que se empiezan a soltar en un retiro. Tengo que decir que durante este tiempo tampoco fue todo negativo. También tuve algunos momentos agradables. Me sentía relajado cuando daba paseos por el jardín, o cuando observaba la naturaleza, o cuando me sentaba en un banco sin nada que hacer. Pero en el momento que me sentaba a meditar, tras unos segundos con mi atención enfocada en la respiración, de nuevo venía una tremenda sensación de incomodidad que me hacía perder completamente la concentración. Físicamente lo manifestaba como una presión en el pecho, en la garganta, sudoración, dolores en las rodillas. Mentalmente era una lucha con mi experiencia del momento presente. Estaba perdido en una tormenta con imágenes, recuerdos, fantasías. Estos eran momentos en los que solo deseaba huir, distraerme con cualquier cosa, escapar del dolor, el dolor en el cuerpo y el dolor en la mente. Es precisamente en estos momentos en los que la práctica se vuelve tan desagradable, cuando tienes que reunir toda la disciplina posible y continuar. Volver una y otra vez al momento presente. No escapar. Esa es la clave si queremos liberarnos de las contracciones. Dice el maestro Zen Thich Nhat Hanh que cuando aparecen estos dolores físicos, mentales o emocionales, nuestra reacción más común es mirar a otro lado, en lugar de afrontarlos. Huimos hacia el olvido, utilizando distracciones, como la televisión, el alcohol, las drogas o incluso el deporte. El cuerpo, que es muy sabio, nos está informando de que hay algo que no está bien. Tal vez asuntos sin finalizar, pequeños o grandes traumas, miedos, frustraciones pasadas o un cúmulo de todo. En definitiva, son heridas sin sanar. Si nos forzamos a olvidar estas heridas y las dejamos ahí, la próxima vez que aparezcan va a ser peor. Darles la atención que merecen, de manera amable, aceptar su presencia,
Es la única manera de ir curándolas. Y así es como en esta agitación llegué al tercer día, en el que afortunadamente todo cambió. Durante una de las sesiones de meditación de la mañana, viendo cómo mi mente entraba en un estado de agitación de nuevo, la desesperación cayó en mí de golpe, como una losa. Recuerdo que me inundó un agotamiento físico y mental como nunca había sentido. Y es en este momento cuando un pensamiento recorrió mi mente claramente. Y era este. ¿Sabes qué? No voy a luchar más contigo. Me rindo. Haz conmigo lo que quieras. Y fue aquí, en este momento de rendición profunda, de rendición absoluta, cuando se produjo un cambio total en mi experiencia. Dejé que la ansiedad recorriera mi cuerpo a su placer. Me dejé llevar por el ritmo acelerado, pero natural, de mi respiración, sin intentar cambiar absolutamente nada. Permití que el nerviosismo ocupara el centro de mi atención, como si fuera un campo de energía cuyo origen no podía situar, como si fuera un cuadro abstracto. Tras unos minutos, algo ocurrió. La mente se silenció. La respiración se hizo más lenta y profunda. Un estado de concentración absoluta, pacífico y tremendamente agradable inundó mi conciencia. Todo estaba bien en ese momento, y el alivio era indescriptible. Como muchos meditadores saben, el estado de concentración absoluta, el estado de no dualidad, es intrínsecamente placentero. Es un momento muy profundo que no se puede comparar con nada que hayas sentido antes. Es algo que además no puedes manufacturar, no puedes forzarlo. Ha de llegar por sí solo, mediante la práctica de la ecuanimidad. Hablando desde mi experiencia personal, este es como un espacio de tiempo en el que el origen de tu atención, lo que normalmente llamas yo, y que siempre parece estar situado o encerrado detrás de tus ojos, se liberará y lo ocupará absolutamente todo. Entonces puedes sentir claramente que tu conciencia no está limitada dentro de tu cabeza, sino que es tu cabeza la que está dentro de tu conciencia. Y esta es la mejor explicación que te puedo dar. Este momento, que no duró tanto como yo hubiera querido, marcó un antes y un después en mi experiencia del retiro. Desde entonces disfruté profundamente cada segundo del mismo. Y así, cuando hacía los ratos de práctica, o cuando daba paseos por el jardín al sol, o cuando me tumbaba a contemplar las estrellas por la noche, son momentos que se convirtieron en maravillosos periodos de admiración y de agradecimiento por el simple hecho de estar vivo. La sensación era la de haber agrietado alguna de las capas que forman las frustraciones, las iras y los miedos que siempre he tenido. Es como si alguno de los nudos o los pequeños traumas, frustraciones que se van formando en nuestro interior se hubiera deshecho un poco, permitiéndome respirar con mucha más libertad. Y mucho antes de lo que yo hubiera querido, llegó el final del retiro. Una cosa que hice bien fue darme tiempo para ir volviendo a la realidad. Hacerlo en fases disminuye el impacto que se produce cuando sales de un entorno tan tranquilo y vuelves al ruido de la vida diaria. Y me fui de allí con un sentimiento de profundo agradecimiento por cada uno de los momentos vividos, incluso los peores. Pasar por este proceso me ayudó a soltar mucho lastre. Mientras conducía en silencio hacia casa, recuerdo tener la sensación de una tremenda ligereza física y mental, una alegría genuina y sencilla, un sentimiento de éxtasis por la belleza que me rodeaba, por los diferentes tonos de verde de los árboles a los lados del camino, por las fragancias del campo y por la sensación de quietud y tranquilidad interior que me acompañaban. Al llegar descubrí que mi mundo seguía ahí igual que siempre, pero en este caso era yo el que había cambiado. Muchas gracias por seguirme hasta el final, especialmente en un vídeo largo como hoy. Como te decía, te voy a recomendar un libro, y este es Una luz dentro de ti, de Andrés Martín. Es una novela, es una historia de amor situada en el marco de un retiro. Es realmente bonito, dale una oportunidad. Y con esto ya me despido. Tengo curiosidad por saber qué opinas acerca de los retiros. Puedes dejar un comentario en el vídeo y contarme si a lo mejor has hecho un retiro y qué tal experiencia has tenido,
o si a lo mejor te estás planteando hacer uno este año. Como siempre, puedes darle un me gusta al vídeo si te ha gustado, para mí sería muy importante, y puedes suscribirte al canal y enterarte cada vez que pongo nuevos vídeos. Puedes pasarte también por mi página juliojimenez.org, donde vas a encontrar un montón de recursos gratuitos acerca de mindfulness, de meditación, de estoicismo y de técnicas racionales. Muchas gracias, cuídate, nos vemos pronto, hasta la próxima.